palabra de Dios que ahora tú y yo andamos conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Pero ¿qué significa andar conforme al Espíritu? ¿Qué significa andar en el Espíritu? Es nacer de nuevo. Necesitamos nacer de nuevo. Necesitamos nacer de nuevo y ser una nueva criatura. He aquí yo hago todas las cosas nuevas y las cosas viejas pasaron. La vieja naturaleza se acabó. Ahora estás en lo nuevo. Y para estar en lo nuevo necesitas crucificar tu carne. Cuando crucificas la carne, entonces ya no estás en la carne, sino que andas en el Espíritu. Y tú y yo hemos sido salvados por el amor y la gracia de Dios. No es porque haya sido buena persona o porque permanezca siendo buena persona. Es por la gracia. Es por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Porque ¿en qué momento hubo esa maldición de condenación? ¿En qué momento caímos en pecado? ¿En qué momento? Porque cuando caímos en el pecado, caímos también en la vergüenza. Cuando caímos en el pecado, caímos en la pobreza. Cuando caímos en el pecado, caímos también en la enfermedad. Cuando caímos nosotros en el pecado, también llegó la muerte. Y hubo maldición porque estábamos en condena. Y cuando un hombre camina con un espíritu de condena, está en pobreza, está en miseria. Por eso la gente no prospera, por eso la familia no está bien, porque no tienen a Jesús de Nazaret, ni se les ha revelado la gracia. Ninguna persona puede estar sin Jesucristo. Ninguna persona puede estar sin Jesús. Dice la palabra: sin mí nada podéis hacer. Necesitamos de Jesús. Necesitamos del Creador. Muchas veces nos invade el orgullo, la soberbia, porque muchas veces pensamos que todo lo que tenemos es gracias a cada uno de nosotros. Quizás a tu carisma, a tu talento o el trabajo que te dieron. Pero todo lo que tú tienes es gracias a Dios. Todo lo que tú tienes es gracias a Dios. Y entonces, Satanás, él es fiscal. ¿Qué es Satanás? Es oscuridad. ¿Qué hace Satanás? Ve todo lo malo en ti y en mí. ¿Qué hace Satanás? Ve todo lo malo en ti y en mí. Esa es la posición del diablo. Esa es la posición de la oscuridad. ¿Y por qué ve lo malo? Para acusarte, para condenarte. Un hombre condenado siempre estará estresado, preocupado, angustiado. Esa es la estrategia del diablo. Cuando una persona se siente culpable, va a andar estresada, va a andar angustiada, va a andar desesperada. Cuando una persona se siente culpable, va a condenar a otro. Cuando una persona se siente culpable, va a juzgar a otro, porque eso hace la culpa. Por eso las personas a ti te van a juzgar, te van a condenar. Pero por eso dice Dios: no contestes de la misma manera, perdónalos. Porque solamente aquellos que te van a culpar, aquellos que te van a condenar o te van a señalar, es porque cargan la maldición de la condena. ¿Estás aquí conmigo o no? Juan capítulo 8 versículo 15. Dice la palabra de Dios: ustedes juzgáis según la carne, y yo no juzgo a nadie. Léelo fuerte, por favor. Ok, cuando una persona está en la carne, juzga. Cuando una persona está en la carne, juzga. Y cuando una persona en el Espíritu, no existe. O sea, en el reino de Dios no existe esta palabra de juzgar. En el reino de Dios, los que nacemos de nuevo, no opera esa palabra. Solamente opera en la carne. Si lo lees otra vez, por favor. Ok, entonces, si andas conforme a la carne, ¿qué pasa? Juzgas. Pero si andas conforme al Espíritu, no juzgas. Entonces, el sentirte culpable trae el miedo. El sentirte culpable trae miedo. El miedo trae culpa y la culpa acusa. Y la acusación trae condenación. Repite conmigo fuerte: la acusación
Más fuerte, la acusación trae condenación y la condenación trae pecado y el pecado trae muerte. Y los que están en muerte están destituidos de la gloria de Dios. Y la gloria de Dios es Cristo. Entonces, cuando llega la condenación, lo único que te libra de la condenación se llama resurrección. ¿Qué te libra? ¿Qué te trae libertad? ¿Qué te trae paz? ¿Qué te trae vida? La resurrección. Entonces fue así como entró la muerte, la pobreza, la miseria y la condenación por medio, ¿sí?, de ese pecado. Génesis 3, 9, 13. Vamos a la palabra de Dios. ¿Estás conmigo? Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? ¿Qué le dijo Dios? ¿Dónde estás tú, Adán? Le pregunta: ¿dónde estás? ¿Sabía Dios dónde estaba o no sabía? Pero le preguntó: ¿dónde estás? ¿Sí? ¿Y qué le dijo? El siguiente versículo: oí tu voz y ¿qué dijo? Tuve miedo. ¿Qué fue lo primero? Es la primera vez en la Biblia que se menciona la palabra miedo, ahí en Génesis. ¿Qué quiere decir? Cuando un hombre se siente culpable, cuando un hombre se siente acusado y se siente condenado, lo primero que hace es esconderse. Cuando una persona se esconde, cuando una persona está en depresión, en tristeza, tiene mucho miedo. Miedo a tener éxito, miedo a salir adelante, miedo a un matrimonio, miedo a ser un emprendedor. Siempre va a haber un miedo ahí que te va a atrapar a no hacer las cosas bien. Pero eso es lo que hace la culpa y la condenación. Por eso Dios le dijo: ¿en dónde estás? ¿Sí? ¿Y qué dijo? Tuve miedo. Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve, porque estaba desnudo y me escondí. Entonces se dio cuenta que estaba desnudo, avergonzado, condenado. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste. ¿Qué hizo? Culpó a la mujer. La que tú me diste, la mujer que me diste por compañera, me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. ¿Estás conmigo o no? Amados, cuando una persona está en pecado, cuando una persona está en condenación, tiende a juzgar, tiende a culpar, tiende a maldecir. Siempre va a tener un pensamiento de estar juzgando y de estar condenando. Cuando una persona está caída, cuando una persona está en pecado, cuando una persona está en culpa, cuando una persona tiene miedo, siempre te va a señalar. ¿Cuántos de nosotros que estamos aquí señalamos? ¿Cuántos de los que estamos aquí culpamos? Como 3 nada más. Y siempre son los de la quinta. Están muy enfermos estos hombres. Hay un si tú, todos los demás ya están en la resurrección. Amén. Amados, ¿en qué momento pasa el juzgar, el condenar? Cuando una persona está en el Espíritu, no juzga, no condena. No es la naturaleza de un ungido o de un hijo de Dios juzgar. Su naturaleza es vivir. Amén. Es vivir, enfocarse en Cristo. Romanos capítulo 7, versículo 1 al 6. ¿Estás conmigo o no? Aleluya. Dice: hermanos, os hablo como a quienes conocen la ley. ¿Acaso no sabéis que uno está sujeto a la ley solamente en vida? Otra vez, ¿acaso no sabéis que uno está sujeto a la ley solamente en vida? Si usted sigue vivo en la carne, está vivo a la ley. Si usted no quiere morir, sigue vivo en la carne. Tienes que morir para vivir. Aquel que quiera ser mi discípulo, tome su cruz y sígame. Pero hay gente que no quiere
obedecer a Jesús, quiere hacer su propia voluntad, su propio juicio y recibe su propia recompensa. Pero Jesús es bien claro en su palabra: necesitas morir para vivir. Necesitas morir para vivir. Y cuando usted muere, entonces hay esperanza y hay fe. El problema es que la gente no quiere morir en su carne, en su emoción. Quiere seguir juzgando, quiere seguir criticando, quiere seguir en fornicación, quiere seguir en adulterio, quiere seguir coqueteando con el mundo. ¿Estás acá? Y dice la palabra de Dios, por ejemplo, la casada está ligada por ley a su esposo mientras que él vive. Pero si su esposo muere, ella queda libre de la ley que la unía a su esposo. Por eso, si se casa con otro hombre mientras su esposo vive, se le considera ¿qué? Adúltera. Pero si muere su esposo, ella queda libre de esa ley y no es adúltera, aunque se case con otro hombre. Asimismo, ponga atención, hermano mío, vosotros moristeis a la ley. Pero ¿cómo fue que hubo esa muerte? ¿Cómo fue que sucedió esa muerte? ¿En dónde sucedió esa muerte? Mediante el cuerpo crucificado de Cristo. Ahí murió la ley. Se acabó el catecismo. Se acabó que el hombre te esté enseñando mandamientos. Usted no vive para estar aprendiendo ley de hombre, ni costumbres, ni tradiciones. De los que están aquí, el catecismo te dio sanidad. Cuando fuiste a leer la Biblia con la abuelita, te trajo sanidad, milagros, maravillas. ¿Qué te trajo la sanidad y el milagro? Cristo Jesús. Cristo Jesús. Cristo Jesús. Cuando naciste de nuevo, ¿quién te hizo nacer de nuevo? Entonces, ¿por qué el mundo te lleva a una doctrina? ¿Por qué el mundo te lleva a una religión? La gente se está perdiendo porque cree en una religión y no cree en Jesucristo. La gente defiende más a una religión que defendiendo la fe en Cristo. Ustedes como cristianos, cuando andaban en religión, defendían más la religión que ahora que son cristianos defienden la palabra de Dios. Cuando estábamos en una religión, hacíamos de todo con tal de agradar a las personas, a la gente, mayordomía, hacíamos fiesta, bebíamos y comíamos y la. Y ahora que estamos en Cristo, te dice el Espíritu Santo, tienes que morir para vivir. Ay, no quiero morir. ¿Saben por qué no se quieren acercar a Dios? Porque quieren seguir con la prostituta. ¿Saben por qué no se quieren acercar a Dios? Porque quieren seguir con la amante. ¿Saben por qué no se quieren acercar a Dios? Porque quieren seguir todavía ahí en el adulterio. ¿Y saben en qué momento se deja de caer en adulterio o en fornicación? Cuando ya tenemos más de 85 años. Pero es por otra situación, no es por fe. Pero mientras el pajarito cante, está la carne. ¿Estás aquí o no? Y no nada más los hombres, también las doncellas, las princesas. Ya está todo oculto. Y entonces, amados, ¿qué necesitamos hacer? Morir. Morir. Ya no estar, dejar, o sea, rendirnos a Cristo y saber que Él es todo para nosotros. Y ir a la cruz y morir, que ahí muera la ley, que ahí muera la carne, que ahí muera la acusación. Pero si no quieres ir a la cruz, si no quieres llevar a la carne, no puedes decir, quiero tener carne y quiero tener una hermosa familia.
quiero andar en la carne, pero quiero que me amen. Dice la palabra, amarás a uno, pero vas a menospreciar al otro. Porque a dos amos no puedes servir. No puedes servir a la carne y no puedes servir en el espíritu. ¿Y qué hacemos nosotros? Quisiéramos andar en la carne y también en el espíritu. Aleluya, aleluya, carne. Aleluya, aleluya, y carne también. ¿Sí o no? A fin. ¿Cuál es el fin? De pertenecer al que fue levantado de entre los muertos. De este modo daremos fruto para Dios. ¿Cuál es la única manera para dar frutos? Ir a la cruz. ¿Cuál es la única manera de tener una hermosa familia? Ir a la cruz. ¿Cuál es la única manera de tener paz, gozo? Ir a la cruz. Es la única forma, hay un solo camino. Amén. Entonces dice, a fin de permanecer al que fue levantado entre los muertos, de este modo daremos fruto para Dios. Porque cuando nuestra naturaleza pecaminosa aún nos dominaba, las malas pasiones que la ley nos despertaba actuaban en los miembros de nuestro cuerpo. Y dábamos frutos ¿para qué? Frutos para muerte. Amados, una persona que da frutos para muerte es aquel padre que vive de apariencia, que se sienta a la mesa, inclusive hasta ora a Dios, pero dentro de su corazón sabe que está en fornicación, sabe que está en adulterio, sabe que tiene un amante. Cuando un padre de familia tiene otra familia afuera, o cuando un padre de familia se dedica a condenar y a juzgar, en la mesa te sientas para comer y dale gracias a Dios. No te sientas para comer al cristiano o comer al hermano. ¿A poco no cometimos el error de estar sentado a la mesa y estar hablando de la pobre hermanita o pobre hermanito? Mira, no te diste cuenta cómo llegó, no te diste cuenta lo que digo, no te diste cuenta cómo estamos come y come cristianos. ¿Cómo te supo el cristiano? ¿Cómo te supo el hermano que lo comiste? No nada más es el adulterio, la fornicación, también es la murmuración, el chisme, hay condenación, o sea, quiere decir, allá hay maldición. ¿Y qué tenemos que estar sentados a la mesa? Únicamente darle gracias a Dios y degustar de tus alimentos. Pero cuando hay algo oculto ahí, ese padre va a dar frutos que no se ven, pero son frutos de amargura, frutos de dolor. ¿Cuáles son los síntomas de un padre que anda, de un hombre que anda en infidelidad? ¿Cuáles son los síntomas de un joven que anda en infidelidad? Ahora sí, todos atentos. Distraída y distraído. Está así de repente. ¿Escuchaste? Porque está pensando en la otra familia. Si ya comió o no comió. Sí. Es como aquel que está sentado con los hijos, pero tiene 2 días que mató a una persona. ¿Ustedes creen que va a estar en paz con la familia? Ningún hombre va a tener paz cuando anda en la carne. Ninguna mujer va a tener paz cuando ande en la carne. No va a encontrar paz. En el único lugar que va a encontrar paz es cuando le crea a nuestro Señor Jesucristo. Es cuando diga: me entrego totalmente al único que puede librarme y sanarme, que se llama Jesús de Nazaret. Amén. Y dice la palabra de Dios: pero ahora, al morir al que nos tenía subyugado, hemos quedado libres de la ley, a fin de servir a Dios con el nuevo poder que nos da el Espíritu, y por medio del antiguo mandamiento escrito, y no por medio del antiguo mandamiento escrito. Otra vez repito: a fin de servir a Dios con el nuevo poder que nos da el Espíritu. Recuerda que el Espíritu vivifica, pero la letra
mata, no por medio del antiguo mandamiento escrito. ¿Estás aquí conmigo o no? Iglesia, ninguna persona, voy a decirlo así, ningún hombre puede dar frutos de vida cuando anda en la carne. Andar en la carne significa andar en la ley. Cuando un hombre anda en el Espíritu es porque está juntamente unido a Jesús. Y entonces cuando está Jesús contigo, el que da los frutos se llama Jesús. El que da los frutos se llama Jesús. El único que da frutos se llama Jesús. Él es el buen árbol. Y el buen árbol da frutos buenos, pero el mal árbol da frutos malos. Y todos queremos dar frutos buenos, y la única manera es teniendo a Jesucristo de Nazaret, teniendo a Jesús en nosotros. Amén. Por eso necesitan erradicar y tumbar toda religiosidad, todo legalismo. No te salvó la religión, no te salvó una doctrina, no te salvó una denominación. Tu Salvador se llama Jesús de Nazaret. Ni siquiera los pastorcitos, como se llamen, o pastorzote. No, el único que te da vida y salvación y vida eterna se llama Jesús de Nazaret, Yeshua Yamashiach, a su nombre. Pero tienes que vivirlo, amado, tienes que vivirlo, tienes que mostrar esa gloria. Cuando estás casado con la ley, su fruto es aborto. O sea, ¿qué quiere decir? Que cuando andas en la carne, el único fruto es tu amargura. Cuando andas en la carne, que andas en la ley, tu único fruto es tu frustración, tus heridas. Hay personas que estás conviviendo con gente amargada, frustrada, que nada más se la pasa juzgando. A mí me cansa platicar con una persona frustrada y amargada. Le cambio de plática. Otra estrategia. No me gusta platicar con gente que se la pasa hablando de otra gente. Le pongo un stop. Y ya casi no tengo personas cerca de mí que estén hablando de otros. Pero si tú eres de las personas que te encanta el chisme y que van a quejarse, y tú eres de los que oyen las quejas, es porque usted también es un quejoso y también es un mentiroso y chismoso a la vez. Porque luego dicen, no sé por qué me vienen a decir a mí por chismoso. No sé por qué yo me entero de todo por chismoso. Pero el que no es chismoso, el que está en Cristo, está en Él y para Él. O sea, está en una sintonía. ¿Sí? Algo hermoso, amados, de que no es posible. No, es imposible pues caer en juzgar y criticar y condenar a gente. ¿Estás conmigo o no? Entonces, cuando estás casado con la ley, su fruto es aborto, muerte. Cuando estás casado con Cristo, el fruto es vida, y vida en abundancia. Y eres un hombre prosperado, y eres un hombre con éxito. Jamás crean a lo que digan las redes sociales. Luego dicen, es que el evangelio de la prosperidad. No existe el evangelio de la prosperidad. Ni en la Biblia lo vas a encontrar. No existe. La misma gente que lo habla le da vida a eso. El único evangelio que existe se llama Jesús. ¿Quién es el verdadero evangelio? Se llama Jesús. ¿Y qué significa Jesús? Significa salvación. ¿Cuál es el verdadero evangelio? La salvación y vida eterna. Romanos capítulo 8 versículo 1. Ahora pues, no dice ahora pues como desde el 5, ahora, no, dice ahora pues. ¿Qué dice? Subrayen ahí, ninguna, subrayenlo. Ninguna, 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 ninguna. Se acabó. Poquito, tantito, cero. Ninguna condenación. Porque todo aquel que está en condenación está en culpa, está en muerte. Pero los que estamos en Cristo, ahora pues ninguna condenación. ¿Está claro?
hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Quiénes son los que están libres de condenación? Los que andan en el Espíritu. ¿Quiénes son los que son libres de toda maldición? Los que andan en el Espíritu. ¿Quiénes son libres de todo ataque del diablo? Los que andan en el Espíritu. ¿Quiénes son los que están totalmente bendecidos? Los que andan en el Espíritu. Pero los que andan en la carne andan mareados, atarantados, andan todos amargados, andan todos criticones, juzgones, andan todo ahí caminando en el desierto sin encontrar la promesa. ¿Por qué? Porque estás en la carne y porque hay condenación. Tenemos que andar conforme al Espíritu para casarnos con Jesús. Porque si Jesús es Espíritu, nosotros tenemos que andar en el Espíritu. ¿Qué quiere decir? En Cristo. Llegamos sin ley a Jesús y nos enseñan la ley que es imposible de cumplir. Caemos o otra vez regresamos a Jesús. Estás atendiendo, amados, está pasando algo muy curioso. Cuando conociste a Jesús, ¿por qué te fuiste a la letra? Para conocer más. Y no te diste cuenta que entre más conocimiento, más muerte. Y no te diste cuenta que entre más investigabas, más caías en ese abismo. No te enojes conmigo, pero entre más estás buscando, menos lo vas a encontrar, porque Él ya te encontró. Aleluya, gloria a Dios, Él es bueno. Juan capítulo 8 versículo 1 al 11. Y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a Él, sentado Él les enseñaba. Versículo 3. Entonces los escribas y los fariseos, ¿a quién les habló? Los escribas y los fariseos. ¿Qué hicieron ellos? Le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en acto mismo del adulterio. Y en la ley, ¿en qué? ¿Cómo la querían condenar? Con la ley. ¿Cómo la querían juzgar? Con la ley. Nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? ¿Qué opinas? ¿Estás con nosotros o estás con ellos? Dinos, Jesús. Mas esto, ¿por qué lo decían? Tentándole. ¿Para qué? Para poder acusarle. Y una vez acusándolo, después de la acusación, ¿qué viene? La condenación. Y después de la condenación, la muerte. Y después de la muerte, la resurrección. Jesús nunca huyó a que fuera condenado porque Él iba a cargar con la condena. Jesús sabía a lo que había venido. Jesús estaba consciente que lo primero que iban a hacer es condenarlo. Porque los que andan en la carne, lo único que saben hacer es condenar. Mas esto decía tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con dedo. Jesús nunca dijo apedréenla o no la apedreen. ¿Qué quiere decir? Di conmigo: Jesús no condenó. Vamos, iglesia. Jesús no condenó, porque Jesús no vino a condenar al mundo, Él vino a salvarlo. Si sabes tu posición, tienes que ejercerlo. ¿Tú quién eres? Hijo de Dios. Compórtate como hijo de Dios. ¿Tú qué eres? Hija de Dios. Compórtate como hija de Dios. Porque debes de entender cuál es tu posición. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado. Dijo claro: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar, di conmigo, arrojar la piedra contra ella. Ahora repite conmigo fuerte: ahora somos libres de pecado. Otra vez: ahora somos libres de pecado.
pero sin arrojar piedras. Porque Jesús estaba ahí. Y el único que no tenía pecado, ¿quién era? Jesús. Y fue el único que no la condenó. Y fue el único que no la acusó. Algo está pasando aquí, ¿sí o no? Versículo 8. Inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, ¿quién los acusó? ¿Jesús? La gente los acusaron. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Y enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Dónde están los que te acusaban? ¿Dónde están los que te condenaban? ¿Dónde están los que te culpaban? Ninguno te condenó. Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno. Vete y no peques más. Y a partir de ahí ella no practicó el pecado. Y a partir de ella caminó en Cristo. Porque Él está consciente, Jesús está consciente cuando pasó esta escena, de que Él no vino a condenar, Él vino a traer vida, Él vino a traer sanidad, Él vino a traer restauración, Él vino a traer una nueva vida. Por eso es importante tu posición como hijo. Esto no es un chiste de mal gusto, ni tampoco es algo que lo sacaron sin saber de dónde viene. Esto es la verdad, y la verdad es Cristo. Esto es eterno. Te estoy hablando palabra de vida, y te estoy hablando de lo que viene del cielo para tu vida. Te estoy hablando del pan de vida, y te estoy hablando del que te va a dar vida. Y te estoy hablando del que es fiel y es justo. Se llama Jesús de Nazaret. No te estoy predicando de un hombre de una iglesia. No se trata de una iglesia, se trata de algo más grande, que se llama Rey de Reyes y Señor de Señores. Aquí no se trata de una iglesia, no se trata de nuevo pacto. Porque tú que me escuchas, si conoces a Jesús, tendrás la verdad, y esa verdad te va a hacer totalmente libre. Amén. Aleluya. Jesús no la condenó, porque Él es quien justifica a los condenados. El poder de no condenar. Di conmigo fuerte, iglesia: el poder. Más fuerte: el poder de no condenar desata el poder de no pecar. A ver, repítanlo solitos ustedes. 1, 2, 3. Otra vez. Otra vez. El poder de no condenar desata el poder de no pecar. Ay, ¿cómo voy a dejar de pecar? Ya deja de estar de juzgón. ¿Y cómo puedo dejar el alcohol? Ya deja de andar de chismoso. ¿Y cómo puedo dejar de drogarme? Ya deja de andar de conmiserado, culpando a todos tus padres. ¿Y cómo puedo dejar de ser un tonto? Ya deja de ver la tonteza en los demás. Mejor mira la virtud, porque ahí está Cristo. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Amén. Esto es, de nada te va a servir el ayuno, la oración, y te vas a meter 40 días y 40 noches si al terminar terminas siendo un chismoso y juzgando a la gente. Seguirás siendo la misma criatura. De nada te va a servir andar brincando de una iglesia a otra iglesia a otra iglesia, buscando al ungido, cuando el ungido se llama Jesús y nunca lo viste.
De nada te sirve estar en Cuautla, ponerte de juez a ver cuál iglesia es mejor cuando usted ya está condenado. De nada te sirve estar como padre o madre haciéndote que toda la culpa, conmiserándote, dando lástima, llamando la atención de tus padres para que te sigan manteniendo. De nada sirve decir que eres siervo, que eres apóstol, pastor o maestro de la palabra, si cuando sales, te bajas del altar, terminas siendo un chismoso. El poder de no condenar desata el poder de no pecar. La condenación mata. La condenación hace que te pierdas. La condenación te hace frágil ante el diablo. Aleluya. ¿Está aquí Cicatlán, Puebla? Como que los veo durmiendo. Cicatlán, Puebla, todavía están allá. Estamos aquí entonces, amén. Dice la palabra de Dios, Romanos capítulo 8, versículo 1 al 4. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme, porque la ley del Espíritu, ¿estás conmigo? Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Está hablando de dos cosas. Uno se llama gracia y otro se llama condenación. Porque la ley del Espíritu, hay una ley que es en Cristo, que es la gracia, que es el amor, que es la misericordia. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo, ¿en dónde? En, no fuera, en, me ha librado. No te has librado, te ha librado. O sea que primero una cosa y luego la otra. La gente quiere ser libre, pero no quiere caminar con Jesús. O la gente quiere ser libre, pero cree caminar con Jesús. Pero el que camina con Jesús es totalmente libre. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne. ¿Por qué era débil la ley? Por la carne. Dios envió a su Hijo en semejanza, no dice en carne, en semejanza, no en carne. Y dice aquí, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado. Y a causa del pecado condenó al pecado. ¿En dónde? En la carne. Para que la justicia de la ley, repite conmigo, para que la justicia de la ley, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. No dice por nosotros, que no es ni por obra, ni por tu esfuerzo, ni por el lugar donde estás. Es en nosotros. ¿Y quién es en nosotros? La gracia, Jesucristo, su misericordia. Y dice la palabra que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pues cuando vamos a la cruz, somos una sola carne con Cristo. Y al resucitar, resucitamos juntamente con Él. Cuando una persona se casa con la otra, dice, y ahora serán una. ¿Qué es lo único que te va a llevar a ir a morir juntamente y después resucitar juntamente con Él? Que estén unidos. Solamente que estén unidos, casados. Y cuando hay un casamiento, ¿qué se dice? Tiene que haber un compromiso. Y después del compromiso, un pacto. Y jamás se van a separar. Entonces, crucificado juntamente con Él, para que seamos levantados y resucitados juntamente con
Cristo. Ahí está la nueva vida. Ahí está el nacer de nuevo. Ahí está en andar en el Espíritu. A través de la cruz Dios condenó el pecado. A través de la cruz Dios condenó al pecado. ¿Estás conmigo o no? Cuando habla de al pecado, está hablando de manera singular. No dice los pecados, dice el pecado. Amén. Los pecados, la acción es perdonado. Di conmigo, los pecados, la acción es perdonado. Lo que tú haces te es perdonado. El pecado no es perdonado, sino lo que tú haces por el pecado. El pecado es condenado. El pecado va a la cruz, porque ahí está la condenación. Vino a condenar el pecado. Jesús vino a condenar, no vino a condenar al hombre, vino a condenar el pecado, vino a condenar la culpa, vino a condenar la conmiseración, vino a condenar el orgullo. O sea, lo llevó a la cruz. Y dice la palabra, y los exhibió públicamente. Entonces para Dios lo que ya fue condenado no existe. Lo que para Dios ya fue condenado no existe. Entonces, ¿por qué mucha gente habla del mismo pecado? ¿Por qué la gente vuelve a hablar de otro? Es que yo hice otra vez de nuevo, es que fallé de nuevo, es que me pasó otra vez y otra vez y otra vez. Eso significa que no le estás creyendo a Dios. Si esto se trata de fe, amados, no se trata del que más sufra, se trata del que más crea. No se trata del que más sufra en este mundo, se trata del que más le crea a Cristo. Cuando Dios no ve en ti pecado, es porque realmente, aunque tú sueñes, ¿estás aquí? Es que sueño que Jezabel, o sueño que se me subió el muerto, o sueño que estoy en fornicación, o sueño, sí, pero despertándote tienes que hablar y decir, sí, mi pecado ya fue condenado y yo he sido justificado, porque no vivo más yo, sino Cristo vive en mí. Cristo vive en mí. Jesús vive en mí. Jesús vive en mí. Amén. Él vive en mí. Tienes que pelearlo. No que te levantes todo mareado y ya Jezabel te violó y te hizo lo que quiso y tú no, pelea esa buena batalla de la fe. Ahí peléalo. Es la mentira del diablo que te quiere llevar en el inconsciente a que te lleva a un consciente. Y cuando tú te levantes de manera consciente, dile: eso es una mentira del diablo, porque yo soy hijo e hija del Dios Altísimo. A mí en sueño me perseguían y se me juntaban. Yo en sueño decía: yo soy justo porque Cristo es justo. Y la gente andaba por allá y me estaban juzgándome. Y yo, como Jesús vive en mí, entonces yo ya fui. Yo en el sueño. Si no puedes hacerlo en el sueño, despertándote, órale, vámonos a cortarle la cabeza. Aleluya. Vivir bajo el sentido de su amor. Di conmigo: vivir bajo el sentido de su amor. No vivas bajo el sentido de pecado. No vivas bajo el sentido de condena. No vivas bajo el sentido de pobreza. No vivas bajo el sentido de miseria. Vive bajo el sentido de un amor grande y poderoso que te libra, que te restaura, que está contigo y te respalda todos los días. Un sentido de la misericordia, un sentido de su gracia, un sentido que fue a la cruz por ti. No sé si fue por él o por ella, pero sí fue por mí. Gracias, Padre. Tú me justificas todos los días. Tú me has dado una total libertad todos los días. Un sentido de vida, un sentido de amor. Ya deja de andar viendo lo que el diablo quiere que veas. Ahora mira a Jesús. ¿Estás aquí conmigo o no? Ya deja de creer en la mentira. Créele la verdad. Esto se trata de fe. No se trata de que mayor fuerza haga, sino de que le está creyendo. Dice la palabra: los demonios creen y tiemblan. Los demonios creen y es una acción, ¿o no? Los demonios creen y es una acción. Y tú crees y te duermes. Y tú crees y juzgas. Y tú crees y criticas. No, si tú crees a Dios,
actívate en la fe y vas a tener todo en el nombre de Jesús. Pero si le crees a la mentira, caminarás en mentira. Ni tú te vas a creer después. Es vivir bajo el sentido de su gracia. Eso es andar conforme a la plenitud de Cristo. Voy a terminar con estas dos citas. Amén. Léelo fuerte para que no grite yo y te despierte. Mateo 12:7, léelo. Y si supieras, si siquiera tú entendieras lo que significa misericordia quiero, no juzgarías y no culparías. Juan 3:17, léelo fuerte por favor. Otra vez fuerte. En vez de poner mundo, ahora pon tu nombre y grítalo fuerte. La palabra de Dios es viva y eficaz. Es el Espíritu Santo hablando a nuestras vidas. Amén. Jesús está con nosotros. Dios sabe tus pruebas, dificultades. Siempre van a venir pruebas y dificultades, pero no es para mal, amados, es para bien. Todo lo que venga es para bien. Y ahí Dios va a ser glorificado. En tu debilidad, ahí va a ser glorificado. Tú y yo sabemos nuestras debilidades y sabemos con qué estamos lidiando. Y si ya sabemos con qué estamos lidiando y lo que estamos padeciendo, sabes que necesitas confiar en Jesús. No hay otro camino. Si Dios te trajo aquí, es porque es su voluntad divina de traerte a casa. Acepta su casa. Acepta tu hogar. Esta vida es un peregrinar y es pasajera. Pero cuando estemos en el cielo, habrá gozo y alegría. Y ahí habrá recompensa para ti. Y el primero que te va a abrazar se llama Jesús. Al que no ves aquí, te va a ver allá. Para que aunque estés aquí y no alcances a ver lo que está allá, tengas fe de esas promesas. Las jovencitas que se están esforzando por cuidarse para el matrimonio, guárdense para el Señor. Y si alguna dice, perdón pastor, pero yo ya caí, no te preocupes. Nacer de nuevo significa otra vez estar en santidad. Amén. Ponte tus pies.